bueno, el tema que vamos a tocar hoy, que era la Guerra Fría, ¿no? Sí, claro, que vemos el análisis del mundo contemporáneo. ¿Se acuerdan que habíamos visto que era un enfrentamiento político e ideológico entre dos superpotencias que eran las que habían quedado después de la Segunda Guerra Mundial? Que eran Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿se acuerdan? Claro, sí. Las que habían salido victoriosas después de la Segunda Guerra, sí. Sí. Bueno. Se denominó fría Sí. porque no se enfrentaron directamente. Claro, colaboraban a través de distintos medios con otras guerras que se producían en otros lugares, por ejemplo, lo de Corea, ¿se acuerdan? Corea y Vietnam fueron dos de los conflictos armados que se puede decir que hubieron conflictos armados, pero nunca se enfrentaron directamente. Claro, colaboraban mandando armamento, por ejemplo, en la guerra de Corea. Subsidiando claro. Sí, claro, lo subsidiaban. Después las causas de la Guerra Fría eran básicamente ideológicas y políticas, porque Estados Unidos era súper capitalista, entonces defendía la propiedad privada y la libertad de, no sé, de comercio y todas esas cosas. Después estaba la otra parte que era la Unión Soviética, basada en lo que era el comunismo y quería la eliminación de la propiedad privada y la igualación de lo que es la economía. Bueno, estas superpotencias que ganaron la guerra se repartieron los territorios que tenían al finalizar la guerra, es decir, la Unión Soviética se quedó con todo el terreno que estaba ocupado por el Ejército Rojo y sumado a eso los territorios que estaban ocupados por otras fuerzas comunistas. Por parte de Estados Unidos se quedó con el hemisferio occidental, el resto de Europa y los océanos. El único conflicto que se presentó fue en Alemania y en Austria. En el caso de Alemania se procedió a la partición, ¿sí? Se repartieron lo que sería Alemania del este, se lo quedó la parte vencedora de Estados Unidos, y la parte del oeste, la del oeste se la quedó Estados Unidos y la del este la Unión Soviética. Claro, fue al término de la Segunda Guerra Mundial, Berlín quedó dividida en esos dos sectores, que luego posteriormente en 1949 el área oriental que estaba en poder de los soviéticos quedó bajo la jurisdicción de la llamada República Democrática Alemana. En los años siguientes la zona occidental empezó a prosperar, mientras que el lado soviético tenía problemas económicos. Esto ocasionó que millones de berlineses que vivían bajo el régimen comunista migraran a Berlín Occidental. Es por esta razón que el 12 de agosto de 1961 la República Democrática Alemana decidió levantar un muro cerrando los puntos de acceso a la República Federal Alemana. Si bien durante toda la Guerra Fría hubo conflictos ideológicos entre las dos potencias, en realidad la conspiración comunista nunca fue realmente importante para la política interna de los países democráticos, incluso para Estados Unidos, sino que a Estados Unidos lo que le interesaba era mantener la supremacía más que la amenaza de la dominación comunista. Los gobiernos de la OTAN, aunque no estuvieron del todo de acuerdo con la política estadounidense, estaban dispuestos a aceptar la supremacía como precio de la protección contra el poderío militar del sistema político soviético, al que ellos venían como abominable. Por esto, en el 49, Estados Unidos, Canadá y sus aliados crearon la OTAN con el objetivo de garantizar la libertad y la seguridad de sus miembros a través de medios políticos y militares. Es decir, se acordó que ante un ataque a un país miembro de la OTAN por parte de la Unión Soviética serían defendidos en conjunto. Y la OTAN pertenecía a Estados Unidos, ¿no? Claro. Bueno, cuando hablamos de la Unión Soviética hablamos también del Pacto de Varsovia, que se dio en 1955, que era un pacto político y militar que forzaban el poder ruso, es decir, que la homogeneidad política que existía entre esos países
y contrarrestaban amenazas de la OTAN. ¿Querían agregar algo, chicos? Y para mí es importante agregar también que a medida que los países iban desarrollando las armas nucleares, primero fue Estados Unidos, a los 4 años fue Rusia, en el 49 se dieron cuenta que estos conflictos no eran viables, o sea, que iba a ser un efecto devastador en el mundo, todas las armas, esta destrucción masiva. Entonces, por ejemplo, con la crisis de los misiles en Cuba, el dirigente soviético Khrushchev decidió instalar los misiles en Cuba para compensar los misiles norteamericanos que habían instalado en el otro lado de la frontera soviética, en Turquía. Al hacer esto, obligó a los Estados Unidos, digamos, a retirarlos. ¿Sí? Pero simplemente como amenaza, ninguno de los dos estaba dispuesto a usar estas armas de destrucción masiva, y menos la Unión Soviética. No le iba a convenir nunca ponerse en contra de Estados Unidos, tenerlo en contra como la superpotencia que era. No le convenía en ningún aspecto, tanto político ni económico. Claro, o sea, la Unión Soviética en realidad no representaba ninguna amenaza para los que se encontraban fuera de la zona de ocupación del Ejército Rojo. Esto se ve claramente en la película cuando el protagonista asiste a una marcha para moverse con libertad y en contra de la violencia por parte de la RDA. Y también... Está bueno hablar de que la madre en la película era muy socialista y ve reflejado de que el hijo estaba en contra de la madre, de lo que estaba haciendo. Y también se ve cuando el gobierno de la RDA como que... reprime habitantes. Sí. Y a la familia también, porque el marido de la madre del protagonista, digamos, hacía viajes a países capitalistas. La caída del muro, la parte occidental, que era la capitalista de Alemania, invadió con el mercado la parte oriental, llevando la cultura del consumismo, llevando a las empresas extranjeras, como se puede apreciar en la película. Claro, cuando ve la mamá la bandera de Coca-Cola, y ahí se ve que la parte capitalista, que ya era de todo Alemania, ¿no? En consecuencia de la Guerra Fría, el resultado final que produjo fue abastecer a todo el planeta de una cantidad de armas. Este armamento que se distribuyó por todo el mundo a causa de estas dos grandes superpotencias quedó a manos no solo de los gobiernos, sino a manos de los civiles, lo que generó también guerrillas, es decir, guerras entre los propios civiles.